Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver nuestra semana 7. Recuerden que todas las indicaciones están en su lección número 7. Cualquier duda o pregunta, ustedes se pueden contactar conmigo por vía chat. Ya saben mi horario, el cual está en la página principal del curso. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de hecho vamos a hablar de la teoría del conocimiento y vamos a hacer un repaso de Aristóteles, que es lo que veíamos la clase anterior. Recuerden que durante su juventud él ingresó a la academia como discípulo de Platón por 20 años hasta que éste murió. Recuerden que muchos autores dicen que Aristóteles poseía una gran capacidad tanto mental y que dominaba todo el conocimiento tanto filosófico como científico de su época, por lo que se dice que siempre buscó hilar lo sistemático. Chicos, hay que hacer mención acá que Aristóteles nunca empleó la palabra lógica en el sentido en que hoy la conocemos. De hecho, él la designó analítica y más tarde sus discípulos recopilaron estas enseñanzas bajo el nombre de órgano. Bueno, vamos a empezar hablando de la teoría del conocimiento. Cuando yo les hablo de la teoría del conocimiento, vamos a hablar un poco de lo que nos venía dando Aristóteles. De hecho, respecto a la manera de adquirir el conocimiento, él se aleja de las concepciones de su maestro debido a que para él el aprendizaje a través de la experiencia o los sentidos es un elemento tanto indispensable y fuente misma del conocimiento. De hecho, este conocer a través de los sentidos particular lleva al individuo al conocimiento del universal. Por lo tanto, su concepción es totalmente contraria a la de su maestro, quien separa de la mente lo universal de lo particular, que quiere decir inteligible y sensible. Para Aristóteles, las ideas no deben separarse de las cosas. ¿Por qué? Porque dice que no existen por sí mismas, sino que están inmersas en estas como principios informantes de la materia. De hecho, pensaba que la realidad poseía una estructura común a todas las cosas y que todos los hombres que se interesaran por el conocimiento podían comprenderla desde un conjunto pequeño de principios. Hay que dejar aquí claro, chicos, que Aristóteles hizo la primera clasificación de las ciencias y de hecho las dividió en teóricas como por ejemplo matemáticas, física y metafísica, en prácticas como por ejemplo la ética, la política y la economía, y poéticas que hablan de poética y retórica. De hecho, también inventó el silogismo, que es un instrumento fundamental del pensamiento occidental. Bueno, ya que hablamos de esto, vamos a hablar de la constitución del ser. Cuando yo les hablo de la constitución del ser, en el pensamiento aristotélico, todo lo real consta de dos elementos. El primero es el ser actual, es decir, lo real es lo que existe en este momento y a ello le vamos a llamar nosotros acto. Y en segunda tenemos el ser posible, ya que lo real tiene posibilidad de llegar a ser algo distinto y es a lo que nombramos potencia. Les voy a poner un ejemplo de acto y potencia para que ustedes me entiendan. El huevo es un acto y un pollo en potencia, pero también puede ser un rico desayuno o bien ser un pollo en acto y un hermoso gallo en potencia. Y lo mismo, chicos, sucede con la semilla en acto, que es una planta en potencia. Y en este caso, un árbol y a su vez, dicho árbol en acto puede ser madera en potencia. Y este en acto, un mueble o una cabaña en potencia, o de hecho ser leña en potencia y así sucesivamente. Pero no solo hasta aquí se queda la aludida constitución, pues también existen formas fundamentales del ser o de las cosas que de hecho son enmarcadas en 10 categorías. Nosotros vamos a hablar de las categorías del ser. Las categorías del griego categoría, que es una acusación, así le llaman, en su conjunto son géneros supremos de los conceptos que se afirman de las cosas. Esto es,
todo lo que se puede decir de ellas entra en algún tipo. Acá yo les presento la tabla de categorías de Aristóteles. De hecho, vamos a nombrar las primeras tres. La primera categoría, que es sustancia o esencia, se hace referencia a lo que es en sí. La segunda categoría, que hablamos de una cantidad, hablamos de referencia respecto a proporción medida. En la tercera tenemos una cualidad y en referencia tenemos características que posee. En cuarta tenemos una relación y en referencia decimos de su situación respecto a otro ente. Y así nos podemos ir, chicos, sucesivamente. Bueno, ¿a qué nos referimos? Para Aristóteles, la primera categoría, que es la sustancia, es el sujeto sustantivo y el resto constituyen los accidentes, como ustedes podrán observar. De hecho, la sustancia a su vez se divide en sustancia primera, la individual del ser, por ejemplo, esa silla, ese gato, ese libro, etcétera. Y sustancia segunda, que se refiere nada menos que a la esencia, es decir, a la especie, a qué pertenece la primera. Por ejemplo, en Misifus es un gato. Se atribuye la sustancia segunda, me refiero a una sustancia segunda que es un predicado. A la primera estoy refiriéndome a un sujeto. Bueno, ya que hablamos un poco de esto, que en la videoconferencia, chicos, cualquier duda o cualquier pregunta, vamos a desarrollarlas con toda confianza, vamos a hablar del siguiente tema, que es teoría de las cuatro causas. Cuando yo les hablo de la teoría de las cuatro causas, en las líneas anteriores se han hablado de lo que concierne a la constitución del ser. Ahora se hablará de las causas que contribuyen a su existencia, es decir, el concepto de causalidad deriva del acto y la potencia. ¿Por qué? Porque no puede darse nada que a la vez y bajo el mismo aspecto esté en acto y en potencia, es decir, nada puede ser causa de sí mismo. De hecho, cada cambio accidental y cada cambio substancial, así como todo este infinito en general, requiere una causa suficiente. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Las causas que se mencionan en la teoría aristotélica son cuatro. La primera es la causa formal y causa material es la segunda. La tercera es la causa eficiente y la última es la causa final. De hecho, cuando yo me refiero a las intrínsecas, corresponden a la materia y forma, y las extrínsecas son las que se interesan en sí, es decir, el fin, el para qué de su existencia y la que produce otro ser. Bueno, vamos a hablar ahora de la ética y la política. Recuerden, chicos, que Aristóteles distingue entre virtudes morales como valor, templanza, modestia, etc., e intelectuales como conocimiento, ciencia, sabiduría, arte, etc. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que para él la virtud es el justo medio que hace el hombre sabio virtuoso. Sin embargo, este ideal no se encuentra al alcance de todos, sino de un grupo selecto de hombres inteligentes, y esta idea también es aplicada a la forma de gobierno. Debemos de dejar claro, chicos, como conclusión, que el hombre, dice Aristóteles, es un ser sociable por naturaleza, por lo que solo dentro de la sociedad puede lograr la felicidad, y la vida social comienza en la familia, que tiene propiedad sobre el Estado, con un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle, chicos? Solo deben ser ciudadanos en plenitud de derechos aquellos que puedan consagrarse a un ocio libre, es decir, a las actividades nobles y ante todo a las actividades del gobierno. Como conclusión hay que dejar claro, jóvenes, que aunque considera tres formas de gobierno, de hecho, vuelvo a repetir, Aristóteles considera tres formas de gobierno: la primera, republicana; la segunda, aristocrática; y la tercera, monárquica. Esta última es la forma ideal, ya que el fin del Estado es la seguridad exterior del ciudadano, es decir, tanto su bienestar económico como su educación
moral. ¿Cómo podemos cerrar este tema, chicos? Es importante decir que tanto las aportaciones de Platón y Aristóteles han dado respuestas prácticas a las realidades del mundo, porque han permitido la creación de leyes, elección de valores, control de población, educación, entre otros. Jóvenes, hasta aquí es todo el tema que vamos a ver esta semana. Cualquier duda o pregunta, no se preocupen, nosotros lo vamos a desarrollar por videoconferencia. No se les olvide que contesten su foro en su folio correspondiente y que su tarea vaya en PDF y en el mismo archivo. Ok, chicos, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.